Bueno, estamos acá con María Eva Cousovitis. Lo dije bien, ¿no? Sí, lo dijiste perfecto. La ingeniera, bueno. Especialidad en cuestiones ambientales, que la verdad que es un tema que yo creo que a mucha gente le preocupa porque hay mucha falta en la ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo, no solamente de casas, sino que mucha problemática con respecto a esto. A ver, para dar un poco el contexto, la Ciudad de Buenos Aires atraviesa una emergencia ambiental, habitacional y urbanística como consecuencia de un modelo urbano que está basado en el despojo de nuestros bienes comunes, de nuestro patrimonio común, es decir, en la transferencia de las tierras públicas hacia los sectores económicos más concentrados. Y la consecuencia de ese despojo es la precariedad del conjunto de la vida urbana y la emergencia multidimensional que la ciudad atraviesa. Esa emergencia, en términos ambientales, la podemos visualizar a partir de indicadores que son clave, como por ejemplo la superficie verde por habitante. Los estándares internacionales se establecen como saludable para los grandes centros urbanos contar con entre 10 y 15 metros cuadrados de superficie verde por habitante. Sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires, si descontamos las macetas, los canteros y los cementerios, tenemos aproximadamente 4,5 metros cuadrados de superficie verde por habitante. Y además, esa superficie verde no se distribuye uniformemente en la ciudad. Por ejemplo, en las villas y asentamientos porteños vamos a encontrar 100 veces menos superficie verde por habitante de lo recomendado. Y el otro indicador también clave en términos ambientales es el arbolado público. La Organización Mundial de la Salud establece parámetros saludables en relación al arbolado público. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos menos de la mitad del arbolado público necesario para poder desarrollar una vida saludable y plena. María Eva, esto es una problemática no nueva, ¿no? Porque yo desde que tengo uso de razón, esto siempre se fue un reclamo que se ha hecho en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿hay algún movimiento, una intención de querer mejorarlo de parte del gobierno? Mira, la realidad es que en estos últimos 10 años, cuando analizamos la cantidad de tierra pública, de patrimonio común, que ha sido vendido o privatizado, vamos a encontrar que han sido 500 hectáreas de patrimonio común de suelo urbano que se ha vendido o privatizado. Es decir, el equivalente a 250 plazas de Mayo o a la superficie de los barrios de San Telmo y La Boca. En relación al espacio verde, es decir, al espacio público verde, hemos privatizado aproximadamente el equivalente a 150 hectáreas, es decir, 75 plazas de Mayo. Por lo tanto, en esta última década lo que vemos es la profundización de esa emergencia ambiental que se traduce en la falta de espacios verdes. No solo en la falta, sino también en la calidad de esos espacios verdes. Lamentablemente, en estos últimos años hemos avanzado, el gobierno ha avanzado hacia la ocupación y cementación de lo que es el borde costero, con todos los impactos ambientales que eso genera. Recordemos que la costanera se privatiza en la década del 90, en el año 2008 aproximadamente, cuando Macri era jefe de gobierno, empiezan a vencerse esas concesiones y en lugar de recuperar la costanera, tal como lo mandata nuestra Constitución, esas concesiones se renuevan de manera ilegal hasta que finalmente es Larreta, jefe de gobierno, quien decide vender en primer lugar el predio de Costa Salguero y continuar vendiendo definitivamente otros sectores de la costanera. Insisto, un sector clave a la hora de mitigar inundaciones, de permitir que los vientos ingresen desde la costa y refresquen la ciudad, un espacio clave para eventualmente afrontar eventuales ascensos en el nivel de las aguas, clave en el marco de la crisis climática, por supuesto. Totalmente. Ahora, ¿qué pasa con el déficit habitacional en Cava? Bueno, la realidad es que ese modelo de despojo no solamente nos lleva a la emergencia ambiental, sino también a la emergencia habitacional. Antes de la década del 90, en la Ciudad de Buenos Aires, solo el 10% de las familias alquilaban. Sin embargo, hoy aproximadamente entre el 40 y el 45% de las familias son inquilinas. Yo diría que más, ¿eh? Ese porcentaje, exactamente, ese porcentaje da cuenta, ¿sí?, de que este modelo que se viene consolidando no ha podido resolver problemas
problemas estructurales claves, como por ejemplo el acceso a la vivienda. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 6 habitantes se encuentra en emergencia habitacional. ¿Qué significa estar en emergencia habitacional? O habita en una villa, en un asentamiento o en un barrio popular sin acceso formal a servicios básicos como el agua potable, como la cloaca, como el tendido eléctrico, o se encuentra en condición crítica de hacinamiento, por ejemplo, compartiendo una pieza de hotel, o está en situación de calle. La realidad es que esta emergencia habitacional hoy alcanza a un elevadísimo porcentaje de nuestra ciudadanía porteña. Sin embargo, y como contracara de eso, el gobierno alienta de manera sostenida la sobreconstrucción. En estos últimos 10 años, mientras iba aumentando la cantidad de familias en emergencia habitacional, en la Ciudad de Buenos Aires la construcción, sobre todo suntuosa, ¿sí?, no se frenaba. Se ha construido en los últimos 10 años el equivalente a 5 puertos Madero, es decir, cada 2 años se construye en metros cuadrados el equivalente a un puerto Madero. Sin embargo, la emergencia habitacional no se resuelve. Y por supuesto que esa sobreconstrucción, en general construcción suntuosa, destinada solo al 3% de la población que tiene mayores ingresos, muchas veces continúa ociosa o vacía. Recordemos que la construcción es una de las actividades más contaminantes en términos de emisión de gases de efecto invernadero. Por eso, cuando uno analiza la cantidad de inmuebles que están a la venta en la Ciudad de Buenos Aires, 160.000 inmuebles a la venta, o analiza la cantidad de viviendas que se encuentran ociosas, es decir, que están vacías, no están en alquiler, no están a la venta, fundamentalmente esas viviendas ociosas se encuentran en barrios como Palermo, Recoleta, Puerto Madero, es decir, son viviendas en general suntuosas. No puede explicarse cómo con entre 150.000 y 200.000 viviendas ociosas y 160.000 inmuebles a la venta, seguimos alentando la sobreconstrucción y no podemos resolver la emergencia habitacional, ¿sí?, de 1 de cada 6 porteñas y porteños. ¿Qué es el convenio Virus, María Eva? Bueno, así lo llamaron, ¿no? Es una denominación que le hemos dado a una lógica cada vez más repetida en la legislatura porteña de aprobar privilegios y beneficios para las grandes desarrolladoras inmobiliarias. En realidad son excepciones a lo que establece el código para justamente construir por fuera de norma. La realidad es que estos convenios son los que permiten que de pronto en barrios de casas bajas irrumpan torres y megatorres que nada tienen que ver con la identidad barrial, con la morfología barrial, que además en general irrumpen generando importantes impactos ambientales, ¿no?, desde modificar las condiciones de luz, de sombra, hasta el colapso del conjunto de los servicios públicos. La realidad es que la legislatura debería estar legislando, ¿no?, cuestiones colectivas y comunes, y no excepciones a grupos inmobiliarios en general concentrados para que por fuera de norma, ¿sí?, puedan violar los códigos en esta lógica también, ¿no?, de esa sobreconstrucción especulativa. ¿Cuál es tu propuesta o qué te imaginas que, digamos, que se puede proyectar para mejorar esta crisis habitacional que hoy enfrentamos? Bueno, a mí me parece que en primer lugar lo que tenemos es que plantearnos una lógica política completamente distinta. Me parece que es fundamental que el conjunto de la ciudadanía porteña pueda decidir cómo quiere vivir. Eso en primer lugar, ¿no? Sí. Porque lo que venimos observando es que este modelo de saqueo que se consolida en la Ciudad de Buenos Aires, que por supuesto es un modelo que tiene décadas, la verdad es que es posible porque el poder se concentra, porque el poder se concentra en la legislatura, se concentra en la justicia, se concentra en los organismos de control. Y entonces, esta lógica de concentrar el poder para llevar adelante este modelo de saqueo que como consecuencia tiene esta emergencia que la ciudad atraviesa y la precariedad de nuestro cotidiano, es lo que hay que poner en discusión. Por eso creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar a desconcentrar ese poder. Y para eso tiene que la ciudadanía volver a ser protagonista, ¿no?, de cómo quiere vivir. Eso me parece en primer lugar. Y eso es poner en valor, ¿sí?, un modelo urbano completamente distinto, basado en otros paradigmas, como por ejemplo el paradigma de la democracia
democracia participativa ambiental, que es uno de los paradigmas que venimos impulsando desde las organizaciones urbanas, sociales y ambientales en la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que en primer lugar necesitamos visibilizar la emergencia en la Ciudad de Buenos Aires para poder poner en debate un modelo de ciudad completamente distinto. Hay que discutir una nueva urbanidad. Nos interpela la pandemia, nos interpela la emergencia climática a discutir nuevas formas de habitar las ciudades que para mí tienen que ver profundamente en acceder en igualdad de condiciones al conjunto de los servicios urbanos, a la salud, a la educación, a la vivienda, al agua potable, al saneamiento cloacal, a la energía, entre otras cosas. ¿Por qué no se da esto, que parece tan sencillo cuando lo explicamos en materia, digamos, de orden, ¿no? Porque se supone que eso es lo fundamental y lo básico para cualquier ser humano. ¿Por qué no se da? A ver, me parece que hace muchos años que no discutimos la Ciudad de Buenos Aires. En general, cada vez que llegan las campañas electorales, desde la ciudad se discuten mucho más las plataformas nacionales que las plataformas locales. Sí. Yo creo que es necesario que podamos territorializar nuestra práctica política allí, ¿no? En nuestros territorios donde habitamos. Me parece que tenemos pendiente un debate profundo respecto a la Ciudad de Buenos Aires. Eso en primer lugar. Me parece que también necesitamos poder hacer visible que este modelo que se viene consolidando hace tantas décadas no ha podido resolver los problemas estructurales. Hoy, en general, las porteñas y los porteños creen, ¿sí?, que las dificultades del cotidiano tienen que ver con cuestiones o decisiones individuales y no son el resultado de este modelo de despojo que hace tantas décadas se consolida. Así que me parece que es fundamental poder construir una agenda para la Ciudad de Buenos Aires. Creo que tenemos que poder construir una agenda para nuestras ciudades, porque la Argentina es uno de los países del mundo con mayor porcentaje de urbanidad. Entonces, yo creo que tenemos que poner en agenda la discusión de estas nuevas urbanidades, por supuesto, en particular en la Ciudad de Buenos Aires. Y poder hacer visible que este modelo urbano nos ha llevado no solo a la emergencia, sino también a la fragmentación y a la consolidación de la desigualdad. En la Ciudad de Buenos Aires, aproximadamente el 20% de su población supera los 60 años de edad, en promedio. Sin embargo, cuando uno va a Villa 20, recién 4 de cada 100 habitantes logra superar esa edad. Cuando analizamos en el sur de la ciudad la mortalidad infantil, vemos que está duplicada respecto al norte de la ciudad y vemos que la esperanza de vida en el sur de la ciudad está reducida entre 7 y 10 años. Es decir, quienes nacen en el sur de la ciudad nacen condenadas y condenados en promedio a vivir entre 7 y 10 años menos. Este modelo es un modelo que se consolida en la desigualdad y lo que tenemos es que poder poner en común un modelo que nos garantice habitar en igualdad de condiciones. Yo creo que de eso se trata. Lamentablemente no hemos logrado que nuestras dirigencias políticas hayan podido poner este tema en agenda, este tema que es fundamental. ¿Crees que hay alguno que lo llevó a tratar esto, que quiere tratar, que por lo menos se interesó en este proyecto? ¿O ya teniendo en cuenta que el año que viene es un año electoral y que todos empiezan a aprender de lo más importante o de lo básico, ¿no? ¿Nadie tocó este tema? ¿Algún candidato que vos digas, bueno, se interesó? A ver, me parece que las problemáticas... A ver, que interesarse no es ocuparse. No. A ver, yo creo que sí, hay diferentes dirigentes políticos que han abordado distintas temáticas urbanas. Sí. Lo que no hay es una mirada integral de la ciudad. Y me parece que esa falta de mirada integral de la ciudad que nos permita discutir integralmente una nueva urbanidad es lo que hoy no está sucediendo. Por supuesto, creo que esa es una responsabilidad compartida. Por eso creo que el enorme desafío que tenemos, y de cara a aquel año que viene es un año electoral, es poder poner en agenda la necesidad de construir nuevas urbanidades, en particular en la ciudad de Buenos Aires, dándole protagonismo, ¿sí?, a las organizaciones ambientales, sociales, urbanas, es decir, poniendo como protagonista a la ciudadanía a la hora de poder no solo discutir y debatir, sino también decidir, que eso me parece que es fundamental. ¿Te imaginas un Rodríguez Larreta presidente? Bueno,
Espero que no. La realidad es que el modelo de gestión que ha tenido Larreta en la ciudad está en las antípodas, ¿no?, de nuestra mirada acerca de las nuevas urbanidades. La verdad es que la gestión de Larreta en la ciudad ha avanzado en esta lógica del saqueo mucho más que la gestión de Macri. Por eso, la verdad, espero que no. De todas maneras, es uno de los candidatos que presenta la oposición. Así que bueno, me parece que por eso es que necesitamos poder visibilizar lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Por eso creo que necesitamos poder visibilizar cuál ha sido el modelo de gestión que ha tenido el macrismo en la ciudad de Buenos Aires, recordar lo que ha sido la gestión macrista a nivel nacional, que por supuesto lo que ha hecho es reproducir lo que había hecho en la ciudad, ¿no? Endeudarnos, llevar adelante estas lógicas saqueadoras que solamente han empobrecido a nuestros pueblos y los han precarizado. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos.